Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luis Lim García, su servidor amigo de siempre, en lo que hemos reanudado pues tras la toma de posesión de don Andrés Manuel López Obrador en estos días. Pues quiero abordar de nueva cuenta los aspectos más importantes en esto que se está registrando y que es histórico a través de Factor Medios TV, de igual manera pues compartiendo con otras plataformas, como dijéramos en Go Campeones, incluyendo a los mismos deportistas, pero en el ambiente del entretenimiento y del espectáculo a través de gente alegre, con esta contribución también a través de las redes sociales, como le denominamos pues a este nuevo sistema de contenido y transmisiones en vivo a través de principalmente el Facebook, Instagram y el YouTube. Así es que con el arribo en esto que yo le llamo pues de AMLO al nuevo gobierno, pues además de reivindicarse rescatando la dignidad del pueblo mexicano, don Andrés Manuel López Obrador, vemos que además de reivindicarse rescatando la dignidad del pueblo mexicano, impartiendo verdaderamente justicia y prometiendo que se va a alentar la consolidación de la democracia, en esta plena recomposición, el país azteca, porque quiero señalar cómo se nos puede identificar cultural, históricamente a este territorio, pues que también se considera una nación latinoamericana, pero ahora se disputa también la territorialidad al lado de los Estados Unidos y de Canadá como país también norteamericano. El Tratado de Norteamérica ya es diferente, vamos a analizar después en otra cosa, en otro momento al respecto, pero en este inicio de proceso, México asumiría pues lo que yo considero, les repito, un importante y estratégico liderazgo pues regional y global en la geopolítica, internacional, en la geopolítica multilateral, digámoslo también en el ámbito global, como muchos desde el punto de vista neoliberal lo tienen contemplado, pero son aspectos o detalles o puntos que los vamos a ir analizando posteriormente, pero sin embargo, ahorita quiero dejarles segmentos y irlos desglosando en un resumen acerca de su primer informe anticipadamente. López Obrador pues se ha dirigido a la nación una y otra vez y sigue con sus conferencias de prensa e informando día con día de los avances de este ya iniciado desde la época pues de la asunción del poder, porque estuvo trabajando desde antes de lo que fuera la toma de posesión en el Congreso y ante sus simpatizantes en el Zócalo. Y bien, lo que les quiero decir y seguir insistiendo en que hay algunos puntos de vista muy fuera de lo convencional o incluso que tratan en las redes sociales, lo que yo considero pues que en un momento dado visualizo y cómo lo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la democracia es para eso, decía Simón Bolívar. A cuento pues viene todo esto porque López Obrador lo mencionó en su discurso inicial, el libertador de América, que además de Benito Juárez y otros precursores de las luchas sociales como Zapata, que ya va a estar muy de moda otra vez, servir al prójimo, decía Simón Bolívar, mediante lo que es la actividad política, o sea, al servicio de los demás, este trabajo, este voluntariado, sin importar realmente el sueldo o los intereses particulares, sino los de la patria, los de la madre,
que nos parió, que es en este caso la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos. Es muy conveniente resaltar que lo que consideraba el libertador de América, de servir al prójimo mediante la política para brindarle la mayor suma de bienestar y felicidad. Fíjese qué bonito. O sea, López Obrador está rescatando la historia, pero está rescatando a los personajes y está rescatando también hasta cierto punto la dignidad, porque muchas veces se ocultaba todo eso de lo que pasaban con los que luchaban contra el autoritarismo, las dictaduras y las invasiones y los invasores, por supuesto, que los conquistadores o los expansionistas o colonialistas, que en este caso pues podemos mencionar a España en aquel entonces, cuando la época de la independencia, a principios de los 1800, pero también en lo que vendría siendo hoy en día Estados Unidos en su hegemonía, como dicen. Pues entonces, puntualizando y repitiendo, Simón Bolívar hablaba de democracia, de política, de un servicio al prójimo, pero teniendo como principal objetivo no solamente la igualdad política, económica, social, cultural, que nos veamos iguales todos, pues cada quien con sus méritos tendría que rescatar los beneficios, pero estos son dos derechos, lo que es el bienestar y la mayor suma de felicidad, considerados pues básicos dentro de lo que los seres humanos pueden exigir y en un momento dado protegidos por la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un precepto obligatorio de las autoridades, de los gobiernos de los estados, de permitir, de promover, de impartir esta protección desde el punto de vista no solo política, social, democráticamente hablando, sino que también desde el punto de vista cultural, que permita que los seres humanos tengan una vida digna, tengan una vida de respeto, tengan una vida con sus libertades, derechos humanos y derechos civiles, pero sobre todo también el bienestar con alegría, con felicidad, con la mayor suma de felicidad, decía Simón Bolívar. Así es que los dejo aquí con lo que vendría siendo los discursos y la ceremonia de don Andrés Manuel López Obrador, para que vean que se me traba la lengua, muy emocionado. Yo no lo conozco al señor, no les digo que se los recomiendo, él solo los ha convencido a millones, no solamente los 30 mexicanos, sino que también a millones en el mundo, de que está iniciando verdaderamente con sinceridad y también con honestidad y con esa calidad moral que todos le reconocemos. A continuación, este breve resumen. Se creará la zona libre en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, desde Matamoros hasta Tijuana, pasando por Nuevo Laredo y Juárez y Mexicali, todas las ciudades fronterizas. Una franja de 25 kilómetros de ancho. Va a ser la zona libre más grande del mundo. En esa zona libre van a bajar los impuestos. Va a bajar el IVA del 16 al 8%. Y va a bajar el impuesto sobre la renta del 38 al 20%. Incluye Ensenada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esa va a ser la última cortina para detener a nuestros paisanos, para que no tengan por necesidad que irse del otro lado de la frontera, para que haya inversiones en toda la zona fronteriza, porque
Les digo, el proyecto es de sur a norte. Estoy hablando de la última cortina, porque la primera es que vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste. Es que se va a construir el Tren Maya, es que se va a construir la refinería de Dos Bocas, es el istmo de Tehuantepec, son los caminos de mano de obra de Oaxaca, es el aeropuerto acá en el centro, es el desarrollo del Bajío, es el desarrollo del norte y ya en la frontera, ahí esta zona libre. Y en esa zona libre va a haber trabajo porque va a llegar mucha inversión por estos estímulos, porque va a costar lo mismo también los insumos, las gasolinas, el diésel, la luz, que lo que cuesta en California, en Nuevo México, en Arizona, en Texas. Y en esa zona vamos a aumentar desde el día 1 de enero al doble el salario mínimo. Bien, pues también desde por acá, Arizona, el estado del Gran Cañón fronterizo con Sonora, México, estamos muy a la expectativa los migrantes después de lo que vendrían siendo las ceremonias y ya el comienzo pues de la nueva era con don Manuel Andrés López Obrador. Les decía que aquí vemos con muy buenos ojos este proceso que ya está en marcha prácticamente, ya estamos viendo que está trabajando de manera ardua a diario, pues considerando políticas sociales y de reintegración económica con inversiones que no solamente compete el ámbito nacional en el territorio mexicano, pero también a nivel regional desde Centroamérica y el sureste mexicano hasta lo que vendría siendo norte del país, en la frontera pues con Estados Unidos. Así es que esto es muy, pero muy estimulante para nosotros ver cómo asistió una delegación de Arizona en la toma de posesión y que también cuyos integrantes nos los ha dicho la representante de Morena en Phoenix, Lorena Schmidt, están desde el punto de vista económico, en lo comercial, con empresas, con representantes de las cámaras de comercio, pero también desde el punto de vista oficial, funcionarios ejecutivos de ambos gobiernos, no solamente de los estados de Arizona y de Sonora, pero también con la diplomacia que hay también con autoridades a nivel bilateral, a nivel federal. Esto es muy importante porque vemos cómo pues hay interés en lo que vendría siendo las políticas en la zona fronteriza de los estados que están colindando pues entre México y Estados Unidos. Es por eso que al mismo tiempo histórico que a los mexicanos nos toca vivir nuevos ventarrones democráticos que para muchos eran utopías, eran cosas ilusorias, pero ya hay la esperanza, pues, celebrando, pues, este inicio de la tan mencionada cuarta transformación, pues, luego de que ya hemos escuchado de las propias palabras de López Obrador, luego de aquella primera, pues, transformación en la que se registró la independencia de México en los principios de 1800 y de la segunda con el movimiento de reforma que él enarbola y la lucha contra los invasores encabezadas también por otros héroes mexicanos, que en este caso el reformista Benito Juárez García es el que le llama poderosamente la atención para proyectar su ideología, su creencia al nuevo presidente de México. Y por supuesto después de la tercera
transformación que se vivió con la revolución, de principios del siglo pasado, de 1910. Ya vemos que últimamente pues se ha estado mencionando precisamente en las palabras del mismo López Obrador a Zapata, a don Emiliano Zapata. Y por qué no podemos agregar también a otros ilustres, como él también lo resalta, a Francisco I. Madero. Entonces, todo esto que viene a cuento es precisamente para que veamos la manera como López Obrador pretende reanudar lo que vendría siendo la cuarta transformación. Y en su promesa, precisamente respecto a lo que vendrían siendo los migrantes mexicanos que han huido de la pobreza, de la marginación, incluso de la persecución política, de la violencia también, es un éxodo que hubo y que pues se trajo a millones de mexicanos acá a los Estados Unidos, pero está anunciando López Obrador precisamente que va a actuar no solo en esa integración desde el punto de vista político, cultural, pero también económico, en lo que vendría siendo la franja fronteriza, tanto del norte como del sur, para que nos encumbremos pues en un primer mundo, en esta que él llama la cuarta transformación, hacia un México más próspero, que yo lo digo, del siglo XXI. Así es que vamos a continuar con ustedes aquí en esto que es un video reportaje muy importante para nuestra comunidad. ¿Hacia dónde va? Por eso se exaltarán nuestras culturas originarias. Vamos a recordar siempre las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes. Por ejemplo, el año próximo, que se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, en toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema: tierra y libertad. Se creará, si lo aprueba el pueblo y lo aprueba el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, atendidas por la Guardia Nacional, para proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y de otros delitos. El presidente de la República, de conformidad con la ley, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo. Se acabará la guerra. Construiremos entre todos, como aquí se ha dicho, la paz. Buscaremos la hermandad. Desde antes de la toma de posesión de López Obrador durante su campaña, incluso desde antes de las elecciones, pues, había petición no solamente de los normalistas, de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero también el mundo se volcó a pues, presionar sobre la reaparición de esos 43 estudiantes que son pues un símbolo de lo que vendría siendo el genocidio, si es que están muertos, pero también crímenes de lesa humanidad, algo muy delicado en México, y que en un momento dado, pues así como la amnistía que ha sido comentada por parte de López Obrador, hay temas que nos llaman poderosamente la atención. Por lo tanto, entrevistamos también a alguien de los familiares, padres de
las víctimas en Ayotzinapa, Guerrero. Aquí tienen ustedes lo que vendría siendo las peticiones de 2 padres de familia y, por supuesto, tendrá la respuesta de López Obrador en curso ya como presidente y tras reunirse con ellos. Él nos prometió así en público, donde nos dijo que va a hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde que les va a decir que regresen los expertos que fueron expulsados por Peña Nieto, porque estaban descubriendo que fue el Estado quien los desapareció a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que nos dijo y esperemos que cumpla su palabra. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Todos van a poder ejercer su libertad de manifestación, de expresión, y les recomendamos a los integrantes de los medios de comunicación, de manera muy respetuosa, que ejerzan esa libertad, que no va a haber censura, que nosotros vamos siempre a respetarlos, que se va a garantizar en México el derecho a disentir. Ya no van a haber casos como los de José Gutiérrez Vivó, que lo recuerdo desde esta plaza, que fue víctima de la censura, ni casos como el de Carmen Aristegui y muchos otros casos, y mucho menos periodistas asesinados. La Fiscalía General, lo que antes se conocía como Procuraduría General de la República, y ahora es Fiscalía General, contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán, estoy seguro, al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y ante la virtual pues entrevista, este diálogo que sostendrán ya ahora como presidente López Obrador con su par, con su homólogo, tiene que verse por igual, al tú por tú con Donald Trump, pues, como lo ha anunciado ya en las últimas horas. Esperemos que aprovechando ese buen entendimiento, buena armonía, han pues sincronizado perfectamente ambos, que son nacionalistas a ultranza. Después veremos ese análisis, cada quien desde su tópico como lo ven, pero es importante que aproveche López Obrador de ese entendimiento que hay, esa similitud en sus ideas con Donald Trump, y pues la capacidad diplomática que hay ahora en manos pues de Marcelo Ebrard en relaciones exteriores, se pueda continuar el proceso que de antemano ya venía registrándose en el anterior gobierno, que aunque protestemos contra el pasado régimen, pero López Obrador ha seguido la secuencia en cuanto a las negociaciones, y ahora ya como presidente pues esperemos que considere la prioridad fundamental de cualquier plática con Donald Trump sean los migrantes. Sinceramente, me quedo así en silencio momentáneo, pero
Los migrantes, les repito, debe de ser el tema de mayor prioridad para AMLO con Donald Trump en su plática que está anunciando, y la de mayor interés incluso que las negociaciones de tratado comercial, porque hemos visto que está bien, ya pasó el neoliberalismo, ya estamos en otra página, la globalización desde el punto de vista como lo tenían considerado otros presidentes o el régimen anterior. Entonces ya no hay revancha, no hay venganzas, dice López Obrador, vamos hacia adelante, pero hay que tener dignidad, hay que tener energía, hay que tener carácter, hay que también tener entereza, y la alta calidad moral de don Andrés Manuel López Obrador nos garantiza que se puede exigir en la geopolítica también la soberanía de nuestro país, exigiendo pues trato digno a nuestros compatriotas, que los que ya están y que otros quieren venir, y que incluso centroamericanos atorados por ahí en la frontera todavía, compromete a actuar de manera humanista, no solamente desde el punto de vista diplomático, comercial, pero también en el aspecto dentro del contexto de la democracia económica, no solamente de la seguridad nacional o la seguridad que se debe de tener a través desde el punto de vista policial entre ambas naciones, o de las defensas en el ámbito de lo que vendría siendo la Armada, ya cuando se incluyen este tipo de menciones, pues, corporaciones policíacas y bueno, bla, bla, bla. Así es de que nada de estar tratando de buscar incrementar los gastos militares, la cooperación de armas y contra la ciudadanía, que muchas veces es lamentable cuando se usa con crímenes, y porque son crímenes de lesa humanidad, pero de Estado, cuando las corporaciones utilizan ese armamento contra la propia ciudadanía, contra los propios migrantes que muchas veces vienen atravesando la frontera y son cazados incluso. Así es de que es muy importante que tengamos en cuenta que el contexto tiene que ser considerado de la migración desde el punto de vista económico, lo que brindan también al crecimiento de los Estados Unidos. No solamente vienen, como dijeran los fascistas, los de la derecha, que no entienden razonamiento, o desde el mismo Donald Trump, como invasores, porque los primeros invasores han sido precisamente los gobiernos, el de Norteamérica en este caso, hacia los países de Centro y de Sudamérica a través de golpes militares, a través de fraudes electorales, como ya lo vivió el mismo López Obrador en 2 ocasiones. Eso es todo, está clarito. Sigamos aquí pues con los discursos de López Obrador. Cooperación para el desarrollo, amistad con los pueblos y con los gobiernos del mundo, la paz, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto de los migrantes, los nuestros, los centroamericanos y los de todos los países y continentes del mundo. La relación con el gobierno de Estados Unidos se da de respeto, de beneficio mutuo y de buena vecindad. Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el desarrollo, crear empleos en México y en Centroamérica es la salida, es la alternativa a la migración, no las medidas coercitivas. Como nos comprometimos, los 50 consulados que México tiene en Estados Unidos se van a convertir en una especie de defensorías de los derechos humanos de nuestros paisanos. No están solos. Miren lo que han hecho. Nuestros paisanos se fueron por necesidad,
porque no encontraron en este periodo neoliberal que se acaba oportunidades. Se fueron a buscar la vida a Estados Unidos y ahora nuestros paisanos están enviando 30,000 millones de dólares a sus familiares. Esas remesas son las que están ayudando en muchas regiones pobres de nuestro país. Por eso, y por convicción, por humanismo, nunca vamos a dejar solo a los migrantes. Se logrará el renacimiento de México, haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia en sentido amplio, moderno. También en el amor al prójimo, en el amor a la naturaleza, en el amor a la patria, en el amor a la humanidad. Vamos a promover no solo el bienestar material, vamos también a promover el bienestar del alma. Se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas. Yo, como lo he dicho en otras ocasiones, soy respetuoso de todas las religiones y respetuoso de los libres pensadores. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Nunca, jamás vamos a afectar las costumbres, las tradiciones, las creencias. Nunca vamos a ir en contra de las ideas libertarias de los ciudadanos. Estamos por el diálogo, por la tolerancia, por la diversidad y por el respeto a los derechos humanos. Vamos a convocar a maestros, a antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y profesionales de otras disciplinas, así como a religiosos, a libres pensadores, agnósticos, ateos, ancianos respetables, a ciudadanos en general, para la celebración de un congreso en el cual se va a elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales, culturales y espirituales. Asimismo, vamos a preservar nuestra memoria histórica. Se promoverá la lectura en general y particularmente la lectura de la historia, el civismo, la ética. Nunca se olvidará de dónde venimos, porque como se sabe bien y es de dominio público, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Bien, pues muy entusiasmados con también la pasión que nos caracteriza, su servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Factor Medios TV, en lo que estamos haciendo ya también. Aparte de estos análisis, vendrán las mesas redondas y las entrevistas que estaremos llevándoles a ustedes, y aprovechamos ahora sobre este video reportaje sobre el comienzo del gobierno de López Obrador, que van a quedar algunos temas en el tintero, incluyendo algo muy controversial, y que queremos poner los puntos sobre las IES en relación a lo que ha dicho él, no solo
por la invitación que se le hizo y que llegó a México el presidente bolivariano de Venezuela, que yo les quiero dar un adelanto sinceramente. Vean quiénes son los que protestan, quiénes son los que quisieran seguir con esa infamia y esa guerra sucia contra un pueblo que decidió ser libre, soberano, independiente, y contra un gobierno que sinceramente viene trabajando y las pruebas están ahí. Está siendo bloqueado, no puede utilizar sus propios recursos en los Estados Unidos y en Europa, muchas veces en transacciones a través del dólar, pero eso no se dice. Entonces, los que estuvieron en contra de lo que vendría siendo Nicolás Maduro en la presencia de este presidente venezolano en México, están muy bien identificados. O sea, no sé si ustedes por clase media que no han sufrido las consecuencias de lo que vendría siendo el autoritarismo, la marginación y la segregación de 65, 70 millones de mexicanos que nomás reciben información de los medios convencionales y que ahí se les dice que en Venezuela hay una dictadura. Miren, los números, las estadísticas nos van a decir y nos va a la historia a poner a cada quien en su lugar. Así es que en este momento es un tema que López Obrador no lo reflejó al principio de su mandato, pero que ya hay una apertura para que haya un diálogo, haya una comunicación, una interacción entre funcionarios de ambos países, trabajando por la reintegración latinoamericanista, que México siempre, de acuerdo a la doctrina Estrada, respeta la autodeterminación de los pueblos y no se va a imponer la voluntad ni el capricho de los Estados Unidos a través de México en sus posiciones diplomáticas contra la vecina Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua o cualquier otro país que desee gobernarse con el estilo, con la manera, el sistema, aún siendo socialistas. No le tengan miedo a eso. Ya Bernie Sanders ha abogado y ha pedido que cese el bloqueo, ese criminal contra los venezolanos y los cubanos, y él lo ha dicho, que esa es la causa primordial por la cual Venezuela está en condiciones difíciles económicamente, pero bueno, va a ser otro punto. Así es que su servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Factor Medios TV, los saluda y les dice hasta pronto en otro segmento que vamos a seguir analizando acerca de lo que es el comienzo de lo que vendría siendo la multicitada, multillamada cuarta transformación de nuestro México lindo y querido. ¡Viva México, cabrón!